Hola, bueno, aquí estamos otra vez. Ahora vamos a continuar con la explicación del otro día sobre las 4 propiedades básicas del texto. Ya habíamos hablado de la coherencia, hoy nos toca hablar de la cohesión. La cohesión es el procedimiento lingüístico que vincula las distintas partes de un texto. Estas distintas partes pueden ser las palabras, pueden ser frases, pueden ser oraciones e incluso párrafos. Dentro de los mecanismos de cohesión encontramos la referencia, la elipsis, los conectores y la recurrencia o repetición, dice en el cuadernillo. El primero de los mecanismos es la referencia. ¿Cuándo hay referencia? La referencia se utiliza para no repetir alguna palabra que ya fue dicha o alguna expresión que ya fue dicha. ¿Qué tipo de palabras podemos utilizar para no repetir otra que ya fue dicha? Bueno, básicamente los pronombres personales como yo, tú, él, los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, los pronombres posesivos, nuestro, vuestro, los relativos, qué, quién, el qué, la cual, y algunos adverbios, aquí y allí. Veamos un ejemplo. Si yo digo, el hombre contrató al pintor, este aceptó gustoso. El este no, es una palabra utilizada para referirse al pintor. De esta manera evitamos la reiteración de la misma palabra. Otro ejemplo sería, por ejemplo, eh, el escudo del Capitán América, que fue fabricado expresamente para él, está hecho de acero. Entonces, ese que fue fabricado para él, el que, es un referente de qué palabra? El escudo. ¿Sí? En estos casos, la referencia se dijo primero que el elemento que se usa para referir. ¿Sí? Puede ser al revés. Puede ser que yo primero ponga el elemento que es referente y después aparezca la palabra a la que me quiero referir. Veamos un ejemplo. Cuídelo mucho, su perro lo merece. Ese lo de cuídelo se refiere a qué? Al perro. En este caso el elemento referido es posterior. Así que en un caso se llama anáfora y en el otro caso catáfora. Igual estos son términos que no es necesario que ustedes lo sepan, pero sí que entiendan que yo puedo reemplazar algún término poniendo un referente previo o posterior a ese mismo término. Bien, vamos con el segundo tipo de mecanismo de cohesión, que es la elipsis. La elipsis es omitir alguna parte del texto que ya fue mencionada. ¿Por qué la puedo omitir? Porque se sobreentiende de qué estoy hablando. Supongamos que yo digo, Hulk arrasó la ciudad, estaba imparable. En la segunda oración yo no puse el sujeto. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es el mismo sujeto que en la primera oración. En ese caso yo reemplacé al sujeto. Esta es una elipsis de sujeto, pero también puedo hacer elipsis verbales, por ejemplo. Si yo digo, ¿está haciendo calor? Y alguien me dice, no, frío. En ese caso omitió el verbo, ¿sí? No me dijo, no, está haciendo frío. Este es un caso de elipsis verbal. Y después podemos eliminar toda una oración. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta el helado de chocolate y zamballón. Y otro me dice, a mí no. ¿Qué omitió? Toda la oración. A mí no me gusta el helado de chocolate y zamballón. Sí, estos son los 3 casos que podemos utilizar para omitir un elemento y que no quede el texto tan reiterativo. Es un mecanismo muy utilizado. Hay que tener cuidado porque a veces si el referente eliminado está muy lejano en el espacio, puede ser que uno pierde el hilo de cuál es el sujeto de la oración o cuál es el verbo de la oración. Así que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con la elipsis de que no le pasen estas cosas. Bueno, otro de los mecanismos de cohesión es la repetición o la recurrencia. En el cuadernillo aparece como repetición, pero también se lo puede llamar recurrencia. ¿Cuál es la idea de esto? Que uno, a través del uso de diferentes palabras, no vaya eh, repitiendo siempre las mismas expresiones, sino que vaya encontrando diversos mecanismos que le permiten que el texto sea más llevadero, que no sea tan reiterativo y que aparte le dé coherencia. Porque, por ejemplo, el primer mecanismo de recurrencia es la repetición léxica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo repetir exactamente la misma palabra en una oración. En ese caso, lo que hago es reforzar cuál es el tema del que se está hablando en el texto. Por ejemplo, no sé,
Loki tiene un gran poder gracias a su bastón. Este bastón le brinda poder infinito. Ahí yo repetí directamente la palabra bastón, ¿sí? Eso entonces es el primer mecanismo de repetición. Ahora lo que puedo hacer, en vez de repetir exactamente la misma palabra, es buscar un sinónimo. Y entonces puedo poner lo mismo. Loki tiene un gran poder gracias a su bastón. Es que esa vara le da un poder infinito. En este caso reemplacé bastón por vara. Es un sinónimo. Otro de los mecanismos que yo puedo utilizar para no repetir la misma palabra es lo que en el cuadernillo aparece como cuasi sinónimo, creo que lo ponen. A ver, espérenme, déjenme chequear esto. Creo que aparece como cuasi sinonimia. Sí, ahí está. Bueno, la cuasi sinonimia no es técnicamente un sinónimo, sino que en ese contexto cierta palabra o frase funciona como un sinónimo. Por ejemplo, Hulk arrasó la ciudad. El hombre verde estaba imparable. En este caso, el hombre verde nos damos cuenta que se refiere a Hulk, pero en otro contexto podría referirse a linterna verde, ¿sí? Entonces, si bien no es en el sentido estricto un sinónimo, en este contexto funciona casi como un sinónimo. Imagínense, por ejemplo, ustedes cuando escriban el informe de lectura, que es muy probable que pongan el nombre del autor cuando presentan el texto y después, para no volver a repetir el nombre del autor, pongan el periodista o el politólogo. En ese caso, periodista y politólogo van a ser sinónimos del nombre del autor, pero en ningún otro caso van a ser sinónimos, ¿sí? Porque yo después la palabra periodista, politólogo, sociólogo la utilizo para referirme a otra persona. Bien. Otro de los mecanismos de la reiteración es la hiponimia e hiperonimia. Estos son como dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque un hiperónimo es un elemento que contiene a muchos otros y el hipónimo es uno de esos elementos contenidos en esta palabra abarcadora. Por ejemplo, la palabra flora. La palabra flora incluye a todas las variedades de plantas que existen, ¿sí? Y cada una de esas variedades de plantas es un hipónimo del hiperónimo flora. O, por ejemplo, si yo digo vehículos, ese es un hiperónimo, es la palabra abarcadora. Pero después si yo digo moto, bicicleta, monopatín, camioneta, camión, tractor, esos son hipónimos, es decir, palabras contenidas en esta palabra mayor. Entonces, cuando ustedes están escribiendo el informe o algún texto, a veces en vez de volver a repetir palabrita por palabrita, lo que buscan es una palabra que englobe a todas las otras palabras que ustedes ya mencionaron, para evitar otra vez esta reiteración. ¿Sí? Bien. Otro en el cuadernillo aparece la colocación. La colocación, para entenderla mejor, es lo que se denomina campo semántico. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la escuela primaria que les enseñaban, bueno, a ver el campo semántico de playa? Y entonces ustedes mencionaban arena, mar, sombrilla, bañeros, olas, viento. Bueno, todas las palabras que tienen que ver con ese campo semántico es lo que acá se menciona como colocación. Cada vez que yo utilizo alguna palabra de ese campo semántico, coopero con la construcción del tema global, que es lo que le va a dar coherencia al texto. Entonces, la cohesión me está ayudando a mí a que el texto también sea coherente. Y ya vamos teniendo dos de las características fundamentales que todo texto tiene que tener para ser llamado texto. Bien, otra que aparece en el cuadernillo es la paráfrasis. La paráfrasis es una manera de dar un rodeo para volver a decir algún término. En vez de decir directamente una palabra, racismo, digo, bueno, los prejuicios étnicos, ¿sí? Es una manera de dar un rodeo para no mencionar un término específico. Un ejemplo típico es cuando alguien, por ejemplo, dice, en vez de usar la palabra mucama, que socialmente tiene como una connotación peyorativa, dice, no, es la señora que me ayuda en casa, la señora que trabaja en casa. Eso sería una paráfrasis de la palabra mucama. Bueno, y el cuarto de los mecanismos de cohesión que tenemos que ver son los conectores. Los conectores ustedes van a ver en el cuadernillo, en la página 39, que hay un gran cuadro de conectores. Los conectores son elementos de cohesión muy útiles. ¿Por qué? Porque lo que van a expresar son las relaciones semánticas que se dan entre las oraciones. Entonces, según el tipo de relación que yo quiera expresar entre oraciones, voy a ver si utilizo un conector que me sume información o si utilizo un conector que repita la información o uno que resuma, uno que dé ejemplos, uno que me ordene la información, alguno que me muestre la causa y la consecuencia, alguno que exprese mi opinión. Entonces,
ustedes van a tener un cuadrito que ahora en el video yo no lo voy a repetir porque se va a hacer larguísimo el video, pero fíjense que según ustedes quieran expresar suma, resta, oposición o lo que fuere, van a tener que usar algunos de los términos expresados en ese cuadrito. Bien, creo que no me olvido nada más, así que dejamos por acá y nos vemos en el próximo videito.